Carlitos me propone y le damos vuelta al tema. Digo, yo de lo único que sé algo de hablar es de la Biblia. Entonces, para no hacerlo tan aburrido quizás, vamos a terminar analizando un texto bíblico. Va a terminar una introducción, vamos a analizar un texto y después si queda alguno despierto, del otro lado harán preguntas, ¿no? Ustedes saben que la Biblia nosotros la dejamos de costado durante muchos siglos hasta que Pío IX, a finales del siglo XIX, empieza a habilitar los estudios bíblicos. Bueno, de ahí se ha dado una gran explosión de estudios bíblicos hasta este documento que se llama La Interpretación de la Biblia en la Iglesia, que es de los años 90, firmado por Ratzinger. En ese termina de habilitar los estudios. Porque lo que yo voy a decir de aquí en adelante junta dos métodos, un método de acercamiento habilitado por este documento en los años 90. Algo de narratología, y a eso yo voy a seguir, porque yo no tengo pensamiento propio, sino que repito, voy a seguir al cardenal Martini, que tiene un libro sobre un comentario sobre el Evangelio de Lucas, que en esta partecita al texto lo zarandea desde un acercamiento psicológico. La Iglesia ha habilitado que después del método narrativo una pueda abordar los textos desde distintos lados. ¿Por qué el acercamiento psicológico? Porque después de 3 meses todos estamos trastornados por la cuarentena. Entonces vamos a abordarlo con un acercamiento psicológico. ¿Qué texto? Ustedes saben que históricamente los 4 evangelistas tienen un núcleo duro histórico para contar y después cada uno agarra distintos caminos. Hay acercamientos distintos al misterio de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque aún teniendo distintos acercamientos, distintos modos de ver el misterio de Jesús, coinciden en algunas cosas los evangelios. Por ejemplo, en decir que hizo milagros, que hablaba muy bien, que atrajo a un grupo muy pequeño de seguidores y un par de cosas más. Entre las cosas que todos están de acuerdo es que hubo un momento en la vida pública de Jesús que todo giró. Narrativamente, si ustedes buscan un libro de narrativa, lo dice en inglés, aquí hay muchas profesoras de inglés, no me voy a atrever, sería algo así como the turning point, el punto de giro. Hay un punto de giro en los evangelios que expresa algo histórico. Hubo un momento en la vida de Jesús que aquellos que querían seguirlo tuvieron que replantearse el seguimiento. De distinto modo, los evangelios dicen que un momento los discípulos sintieron que le quitaban el piso, que le cambiaban las coordenadas, que tenían que decidir si giraban con Jesús o lo dejaban irse solo. Ese momento, de algún modo, en los 3 evangelios que lo dicen de distintas maneras, expresa una decisión que tiene que ver con pasar por el umbral del dolor. En Marcos anuncia la pasión. En Juan habla de la Eucaristía y de dejarse masticar. En Lucas, ahora lo vamos a ver, emprende decididamente el camino a Jerusalén. Yo hago una pregunta, porque después lo vamos a ver en el texto de Lucas, en lo que vamos a seguir, podría ser preguntarnos si en nuestro seguimiento de Jesús ha habido un momento donde ya siendo cristianos, casi todos ustedes casados, con familia, uno pareciera que ya tome las decisiones fundamentales de mi vida y ya voy así. Si en ese contexto la pandemia podría ser el encierro y volver a elegirnos, podría ser repensar los tiempos con los chicos, podría ser el espacio que ocupa lo económico en nuestras vidas, qué sé yo lo que podría ser. Pero si esta situación de algún modo han sentido que, o lo tienen que sentir, o lo tenemos que sentir, que algo está cambiando, que nos tiene que hacer girar
sí o sí. Yo les pongo hacer girar la vida. Entonces, fíjense, si uno busca Lucas 9:51, estaría buenísimo que alguno tenga la Biblia cerca. Uno busca el 9:51, está ese texto que tiene al frente. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Yo les pongo ahí la expresión, hay varios monserratenses, entonces el texto, lo textual dice, to prosoponesteiren, ¿no? Endureció el rostro, puso cara de piedra, plantó adelante y decidió, allá vamos. Cuando Lucas usa esta expresión, está usando una expresión que ha sido muy usada por los profetas. Entonces, no es una expresión buscada al azar. ¿Qué es lo que sucede? Para Lucas, narrativamente, empieza el camino hacia la cruz. La cruz se ve al fondo y Jesús decide emprender decididamente el camino hacia Jerusalén. Nosotros diríamos, apretó los dientes y asumió el proyecto del Padre. Apretó los dientes y dijo, bueno, esta es la que me toca. Yo digo, está buenísimo pensar que a veces uno puede arrastrar por costumbre, ya vamos a ver, arrastrar por costumbre, por algo, por lo que sea, determinadas opciones de vida. Pero quizás la pandemia, tomado bien, y los tiempos de introspección, nos puede hacer preguntarnos, che, esto que vivo, esto soy, esto que despliego, este modo de ser madre, de ser esposa, de ser esposo, laburante o lo que sea, ¿esto es hoy seguir a Jesús? ¿O me estoy haciendo el soquete? Y poder decir, a ver, endurezco el rostro y le pongo el pecho. Yo digo, uno puede ver nuestra Argentina, uno puede ver su provincia, ni les cuento la mía. Digo, puede ver esas cosas y decir, a ver, la situación no me está pidiendo algo que yo, en el fondo, para asumirlo, tengo que apretar los dientes. Puede ser que en eso yo no me sienta llamado, porque no hay dogmas en esto del abordaje de la Biblia, ¿eh? Pero puede ser que mire al lado y que después de la primera semana de pandemia me di cuenta que sufrimos el síndrome del nido vacío y que no tenemos más tema de conversación que no sean nuestros hijos. Y apretar los dientes a lo mejor sea volver a encontrarse con esa esposa, con ese marido y empezar a conversar, ¿eh? Puede ser que me he cansado de juzgar los estilos y los modos de los chicos de hoy. Y que endurecer el rostro y apretar el diente es decir, yo no puedo seguir señalando la vida de mis hijos, de mis nietos, con el dedito levantado, sino que me tengo que meter en ese mundo. Y endurecer el rostro sea eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora son, después de ese texto, inmediatamente, el primer texto después de ese de Lucas, es el que vamos a leer juntos. Dejo de compartir y después voy a volver a compartir, ¿no? Voy a tomar el texto, lo voy a leer, que es Lucas 9:57 en adelante, ¿no? Dice el texto. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él respondió, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Hagan así, gloria a ti, Señor Jesús. Así lo...
Bueno, fíjense, después del texto donde dice apretó los dientes, pone tres modelos de seguimiento. Y en los tres modelos de seguimiento que pone posterior al punto de giro, después del momento en que se le fue el piso a la comunidad discipular, ninguno de los tres tiene nombre. Y de hecho, no vamos a saber qué pasó con ninguno de los tres. En el mundo oriental y en la escritura antigua, y más en los evangelios, cuando era esto, es porque uno tiene que poner el... Hay dos, se llama indicadores lingüísticos. Hay dos semáforos en los evangelios que siempre uno tiene que mirarlos y decir, ah, acá quiere que yo me ponga. Cuando no tienen nombre los personajes, ahí los evangelistas quieren que yo ponga mi nombre. Y el segundo, más sutil, si uno no tiene una buena Biblia, es cuando las cosas Jesús las dice en presente. Creo que a veces nos cuesta seguir el texto porque dice, vino, volvió, anduvo, y les dice, ¿por qué usa el presente ahora? Se llama presente histórico y es porque el evangelista quiere que yo sienta que lo que dijo me lo dice. Entonces, lo primero entender que después del punto de giro, los únicos tres llamados que hay, son a anónimos, o sea, nosotros. Ninguno tuvo una vida que llamara la atención después. No tuvo un nombre, ¿no? Entonces, uno tiene que decir, es un llamado ordinario, cotidiano, en el medio de la vida. Veamos el primero, y hay casi, repito, casi textual al cardenal Carlo María Martini. El cardenal Carlo María Martini se ha muerto hace menos de una década, fue un gran biblista, jesuita, italiano. Martini le hace un acercamiento psicológico a esto, freudiano, y él lo dice claramente, que le va a poner imágenes del psicoanálisis de Freud, le va a poner al texto. Entonces, ¿qué hace con el primero? El primero dice, la iniciativa la tiene el que lo ha visto endurecer el rostro. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y dice Martini, Jesús le contesta, con las zorras tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Y entonces dice Martini, las dos imágenes son trabajadas por Freud. Y dice, la cueva es el lugar donde se refugia el animal carroñero, el animal que ha robado y que se mete traste para atrás, se pone la comidita acá, ¿por qué? Porque quiere poder tarasconear a cualquiera que se le quiera meter en su guarida. Entonces dice, la guarida es el lugar de aquellos que tienen una irascibilidad, una desconfianza, una susceptibilidad agravada. Entonces, que siempre les va a costar en el seguimiento de Jesús resignar esa dimensión. Digo, ese perfil de gente que cree que todo el mundo lo va a joder siempre, es el carroñero que se mete en la guarida. Y de ahí tarasconea. Martini dice, al contrario de eso, el nido es de aquel más pachorro. Aquel que está todo bien, que tiene su nidito, que estamos cómodos, ¿para qué salir de acá? Es el espacio donde uno, no es un espacio propio, sino el ambiente en el que se mueve y donde está bien. Si estoy bien acá, ¿para qué salir? ¿Para qué moverme? Hay muchos estudios que dicen que la pandemia en determinados contextos está generando eso. Incluso en los curas. No, todavía no hay que hacer nada. Todavía, no, porque afuera la cosa no está tan clara. El nido es el lugar de comodidad. El nido es el lugar donde estamos ahí y nos queremos quedar ahí. ¿Qué dice Jesús? Para aquellos que quieren vivir la radicalidad del seguimiento, no hay espacio para el nido.
no hay espacio para la guarida. Si vos siempre estás desconfiando y tarasconeando, tenés que resignar eso primero antes de girar con Jesús. Si vos constantemente estás desde el nido, desde el lugar de protección, tenés que salir del raviol, porque adentro del raviol no hay posibilidades de salir a Jesús. Guarida y nido es la primera tipología. La segunda no es el que tiene la iniciativa y le dice te seguiré donde quiera que vayas, sino que es el propio Jesús el que le dice sígueme, una de las palabras más importantes proferidas por Jesús. La dijo a la orilla del mar de Galilea a los primeros 4 discípulos. En griego es opisomú, ponete atrás mío, que coincide con el reto a Simón, cuando Simón se le acerca en la crisis en el Evangelio de Marcos y le dice, bajo ningún punto vos vas a sufrir. ¿Qué le dice Jesús? Atrás mío, Satanás. O sea, el que lo sigue a Jesús no se pone ni adelante de Jesús ni al lado de Jesús. Papito mirándome la nuca. No, mira, vamos al lado, de igual a igual, seamos compañeros. No, no, no. Atrás. Jesús de Nazaret, vos del siglo XXI no entendés nada. Déjame que nosotros que hemos estudiado te lo expliquemos. Atrás. Atrás de Jesús. Seguime, le dice. ¿Qué le contesta este segundo? Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Absolutamente lógico, ¿no? Se le ha muerto el viejo, que vaya a enterrarlo. Martini, ¿qué dice? En el entierro del padre está todo lo heredado, cuando lo heredado molesta, es un peso y un lastre y no me deja avanzar. Ustedes saben que cuando Elías lo encuentra a Eliseo, Lucas está mirando ese texto sin duda, cuando Elías lo encuentra a Eliseo, le dice que lo siga y Eliseo le dice, mira, tengo unos bueyes, unas cositas, déjame que arregle el asunto y vuelvo. Y Elías le dice, vaya, mi hijo, y vuelva. ¿Qué está diciendo Lucas? Acá es más definitivo que el seguimiento de Elías. Elías tuvo compasión de Eliseo y lo dejó ir, y este no lo deja. Entonces, Martini, cuando trabaja la imagen, dice, todo lo heredado, cuando lo heredado es un lastre. Y yo acá me detengo porque digo, nosotros compartimos, y si miro hace un poquito, no me he dado vuelta a las otras páginas, pero de mi generación, para arriba y para abajo, hay bastante similitud, no somos tan, ninguno nos cosemos en el primer árbol ya. Nosotros compartimos una fuerte impronta de formación que ha tenido en la dogmática y en la moral su subrayado, ¿no? Vivir según el Evangelio es esto. Y a veces esto es un cuadradito que uno dice, de este lado y de este lado hay vida y yo no entro. Y quiero correr las paredes, y las paredes son muy rígidas. Y de pronto no me sirven. En este tiempo de pandemia ha generado un puente increíble, increíble. ¿Por qué? Porque para los grandes, eso que hacen todo el día prácticamente no servía para nada. Y hoy es la única posibilidad de contacto. Yo digo, ¿y por qué no servía para nada? Porque no salen a jugar con la naturaleza, porque se ensimisman, porque viven con los audifonitos, porque, que en el fondo que expresa, no viven como nosotros. No tienen la misma experiencia de vinculación de nosotros.
Y lo heredado termina pesando tanto que es terrible. Lo heredado, el lastre de lo heredado, muchas veces nos desconecta con nuestros hijos y nietos, nos desconecta con vinculaciones del mundo. Entonces, yo digo, hay que volver a pensar si muchas veces cosas que hemos heredado de nuestras estructuras familiares, de nuestras formaciones religiosas, no hacen que ya no estemos siguiendo a Jesús de Nazaret. Estamos siguiendo lo que nos enseñó tal o cual, pero Jesús de Nazaret endureció el rostro y ya se fue por allá, ya está muriendo en Jerusalén. Nosotros seguimos discutiendo acá si esto, la lora o la paloma. Que nos animáramos a escuchar para descubrir atrás de eso una conexión posible, que si no me abro, no es que deje de pensar lo que pensaba, si no me abro a la posibilidad de mundos distintos, la herencia me tira para atrás y me impide el seguimiento en el hoy. Bueno, y el tercero, que también se embala, le dice, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. ¿Qué dice el cardenal Martini? El cardenal Martini dice, después le voy a poner el libro, ¿cuál es el libro? Porque el cardenal Martini dice que si el nido es la actitud personal del que está apachochado, si el nido es la siestita del perro a las 11 de la mañana, tiradito así, sin que nadie lo joda, si el padre es la herencia, lo mío es lo propio. Y en eso, porque sabe mucha Biblia, Martini lo compara con el texto de María y el discípulo amado al pie de la cruz. ¿Se acuerdan? Mujer, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. Y desde ese día, nosotros solemos traducir, el discípulo la recibió en su casa. El texto original dice, en tai día, entre sus cosas. Entonces Martini dice, acá las cosas significan el proyecto personal, la fama, la autocomprensión de uno mismo, lo que cree que lo que los demás le deben y lo que uno es. Todo aquello que hace del pellejo para adentro. Entonces, y de pronto, desmarcarme, me van a decir, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Y endurecer el rostro con Jesús y hacer el seguimiento me significaría tantas cosas de mi vida personal, de mis proyectos, que la verdad no estoy tan dispuesto, ¿no? Entonces, este tercer cosa tiene que ver con lo propio, con aquello que es lo propio, con aquello que supondría de algún modo que toque mi fama, mis proyectos personales, aquellas cosas en las que yo me despliego, me autocomprendo, ¿no? Entonces, nidos y guaridas, herencias que son lastre, o la estructura personal, la autorreferencia, diría el Papa, la autorreferencialidad, o aquello que hace a mi fama, a mi espacio. Jesús, que nos invita a la radicalidad, le contestamos, derogando, queremos seguir teniendo relación con nuestro nido, con nuestra guarida, son palabras textuales de Martín. Prorrogando, queremos seguir ligados a herencias que son un lastre, y pretendiendo una identidad más allá de lo que diga Jesús. Siempre va a ser el seguimiento de Jesús, va a ser en algún momento, tiene que girar necesariamente, que no significa que nos vuelva perfectos, ¿no? O sea, Pedro le dice a esto en el capítulo 6 y todavía le falta un largo camino de idas y vueltas en el seguimiento, ¿no? Pero de algún modo poder decirle de todo el corazón, yo hoy dejo guarida, o dejo nido, o dejo herencias que son lastre, o dejo el espacio propio, el espacio de confort, salgo de la zona de confort en pos del seguimiento. Después ya veremos qué pasa.